Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Doris Arenas y como cada semana usted sabe, es un gusto para mí darle la bienvenida a este espacio, darle la bienvenida a De Ida y Vuelta, el espacio para la conversación inteligente. Antes de presentarle a mi invitado de esta noche, quiero agradecer a ustedes, a nuestros televidentes, sus comunicaciones a través de nuestros correos electrónicos. Agradezco de manera particular a Jesús Alonso Lara Martínez de Ciudad Obregón, a Sergio Alfredo Hernández del CID de Navojoa, a Antonio Zapata de Torreón, Coahuila, José María García de Mazatlán, Sinaloa, Cecilia Martínez de Hermosillo, Sonora y a otros televidentes más que, aunque me escriben bajo un seudónimo, agradezco enormemente el favor de su atención y de sus comentarios. Por favor, sígalo haciendo a mi correo personal dorisarenas@telemax.com.mx o bien al de nuestro programa de ida y vuelta @telemax.com.mx. Muy bien, vamos ahora sí a presentarles al invitado de esta noche. Se encuentra con nosotros en una entrevista que realizamos hace apenas algunos días, muy recientemente aquí en nuestra ciudad. Estuvo Rubén Aguilar Valenzuela, usted lo recordará, el ex vocero presidencial y actualmente académico, se está dedicando a la docencia y a la consultoría. Estuvo en nuestra ciudad Rubén Aguilar, invitado por la agrupación Mujeres y Punto, capítulo Sonora, que es presidido por Marielena Carrera. Así es que en la primera parte de esta conversación con Rubén Aguilar Valenzuela nos habla de sus ocupaciones actuales y también habla sobre las diferencias entre los gobiernos de Felipe Calderón y del expresidente Vicente Fox. Básicamente establece la diferencia en el manejo de los medios de comunicación. Además, también destaca la diferencia entre el poco o nulo combate que han dado tanto el gobierno de Felipe Calderón como el gobierno del expresidente Fox y de otros gobiernos anteriores priistas a las estructuras monopólicas que, dice Rubén Aguilar Valenzuela, impiden el desarrollo de nuestro país. Vamos pues primero a ver la semblanza de nuestro invitado de esta noche y posteriormente la primera parte de esta conversación con Rubén Aguilar Valenzuela. Bienvenidos. La transición política en México es el resultado de un intenso y prolongado proceso de consolidación democrática en el que se han visto involucrados diversos actores que han sabido promover y concretar algunos cambios sustanciales a través de la vía pacífica del voto. Partidos políticos, gobierno y sociedad civil han sido fundamentales para avanzar en este largo camino en el que, a diferencia de otros países latinoamericanos, en el nuestro pudimos dejar atrás la hegemonía de un partido que gobernó durante 70 años y que llevó a intelectuales como Mario Vargas Llosa a señalar que México vivía bajo una dictadura perfecta. Pero además de los actores antes mencionados, vale la pena subrayar que este largo proceso ha estado acompañado de manera puntual por los medios de comunicación. La transición en México sería casi impensable sin la auscultación de unos medios que han contribuido enormemente, por lo menos en las 2 últimas décadas, a que el eje del poder público se mueva hacia el poder mediático, con sus respectivos excesos también para la vida en democracia. ¿Cómo entender el papel jugado por los medios en la transición mexicana? ¿Cuál ha sido su incidencia en las transformaciones del debate público? ¿Por qué en lugar de privilegiar el interés colectivo, los medios privilegian mayoritariamente el escándalo político, dando más realce a declaraciones que son rentables por su atractivo mediático? ¿Cuáles las diferencias entre el expresidente Vicente Fox y el presidente Felipe Calderón en sus políticas de comunicación? Esto es justamente el tema de nuestra emisión de esta noche, y para ello nos acompaña un especialista en la materia. Licenciado en Filosofía, maestro en Sociología y con estudios de doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Cuenta también con estudios de comunicación en el ITESO de Guadalajara y de desarrollo institucional en el INODEP, en París, Francia. Ha sido coordinador general en la Secretaría Particular de la Presidencia de la República entre julio del 2002 y julio del 2004. De 1985 al 2002 se dedicó a la consultoría en procesos de evaluación institucional y planeación estratégica. En ese carácter realizó consultorías en 15 países de América Latina. Como consultor realizó trabajos para organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Organización de Estados Americanos, la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Banco Mundial, el Programa Nacional de las Naciones Unidas y la Unión Europea. En el campo de la comunicación fue corresponsal de las agencias Notimex de México e IPS de Italia durante la guerra en El Salvador entre 19
1980 y 1981 y fundador y director de la agencia salvadoreña de prensa Salpres. En el inicio de los años 80 participó en las áreas de comunicación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, editor de la revista Cuadernos del Tercer Mundo, edición en español, Brasil, Uruguay, México, y editorialista del periódico El Universal de México. Ha publicado una quincena de libros sobre temas relacionados con la educación y el análisis económico, político y social, entre ellos la ideología del CNH, lucha urbana y acumulación de capital, la investigación participativa, el pensamiento de Paulo Freire y religión, política y sociedad en 1992. En el tramo del sexenio de Vicente Fox fue vocero de la Presidencia de la República. Es Rubén Aguilar Valenzuela, en De Ida y Vuelta, el espacio para la conversación inteligente. Viene usted a compartir, a dictar una charla para las integrantes de Mujeres y Punto aquí en Hermosillo, Sonora. Sí, me invitó el capítulo Sonora de Mujeres y Punto que están en varios estados de la República, y recientemente Mujeres y Punto publicó 2 pequeños textos míos, uno sobre la sociedad civil y otro sobre medios y democracia, y vengo a presentar estos textos ahora Hermosillo, invitado por Mujeres y Punto. ¿Qué está haciendo en este momento, Rubén? Bueno, yo después de que dejé el gobierno volví al mundo de la academia, que siempre he estado, volví al mundo de la consultoría, al mundo del periodismo y al mundo de las conferencias, y eso estoy dedicado me tomé 15 días de vacaciones cuando dejé el gobierno, y después empecé otra vez con estas cosas que siempre he hecho. Después de que regresé de la guerrilla en el año 84, hice un despacho de consultoría, entré a la universidad, empecé a escribir, y pues fue un alto ahora en el gobierno y volví a mis actividades de los últimos 20, 25 años. Rubén, ¿cómo ve al país ahora desde fuera, ya cuando dejó de pertenecer al aparato de Estado? Bueno, mira, es un país que tiene enormes retos gigantes, que no van a ser resueltos solo por un gobierno, tienen que ser resueltos en un pacto gobierno-sociedad civil, y que pasa por, pienso que hay hoy un problema o 3 problemas que están deteniendo al país, que impiden un mayor desarrollo, y que los tuvo el presidente Fox, los tiene el presidente Calderón, los tuvieron los gobiernos anteriores, y son los poderes fácticos. El gran problema que tiene el país hoy son los poderes fácticos, desde luego al crimen organizado, pero también las estructuras monopólicas de la empresa pública y privada. Mientras no abramos la competencia y ampliemos el espacio de muchos ámbitos, las telecomunicaciones, la telefonía, va a estar atorado. Y luego el sindicalismo del viejo régimen que todavía perdura y que hace imposibles ciertas transformaciones. Me parece que estos 3 elementos están deteniendo la posibilidad de que el país avance con más rapidez en temas sustantivos. Rubén, en un ejercicio de autocrítica yo le pediría que nos citara 2 o 3 elementos que hacen la diferencia entre el gobierno de Felipe Calderón, incipiente, por ciento, muy poco tiempo lleva en el gobierno, y el gobierno del presidente Vicente Fox, del expresidente Vicente Fox. Un momento histórico único en los países es cuando hay un gobierno de alternancia. Después de un régimen de partido de Estado, con un solo partido nos gobernó en el Ejecutivo Federal por 72 años, más que el Partido Comunista de la Unión Soviética, que duró como 68 años, el PRI estuvo en el poder 72 años. Hay un momento muy particular que es la alternancia, y que tiene 2 tareas históricas, que es que no te mates en el proceso de cambio y que no se desestructure el ámbito de la vida institucional. Y en ese sentido pienso que el gobierno de Fox cumplió, pero en razón a la expectativa ciudadana de lo que piensa la ciudadanía que debe dar la democracia, pues se quedó cortísimo, porque no se puede hacer en un plazo tan corto. Probablemente una diferencia muy clara y muy evidente entre el gobierno del presidente Calderón y el presidente Fox, pues es el manejo de la comunicación. El presidente Fox le gustaba estar todo el tiempo y estar peleando y estar discutiendo, y
pienso que él entendió que era parte de la nueva construcción de una cultura democrática y una cultura distinta. El presidente Calderón ha vuelto a viejas formas de la figura presidencial, de cómo tratar el discurso del propio presidente. Esta podría ser una diferencia sustantiva, pero en el fondo te diré que pienso que son iguales en términos de un proyecto. O sea, ni veo que el presidente Calderón esté luchando contra esas estructuras monopólicas y contra estas estructuras sindicales obsoletas y que atoran muchos de los avances en México, y tampoco lo enfrentó el presidente Fox, porque hacerlo implica, tampoco, y por cierto lo hicieron los gobiernos del PRI, que son culpables de haber creado esas estructuras institucionales, claro, que hoy tienen al país en ciertas áreas pues atorado, mientras el sindicato de maestros no permita una reforma a fondo de la educación, mientras el sindicato petrolero quiera seguir viviendo con una serie de canonjías, mientras el sindicato de los electricistas, etcétera. Entonces, pero no veo que haya una real decisión de enfrentar a estas estructuras de poder, porque implica, por cierto, muchos costos, que se requiere una alianza entre los partidos, la sociedad y el gobierno, y te diría que pienso que hay unas diferencias de forma más que de fondo entre el gobierno de Calderón y el gobierno de Fox. Rubén, hablas de alternancia, pero no de transición. La transición comienza la transición democrática en México, inicia con la reforma electoral de Reyes Heroles, siendo presidente López Portillo en 1977, y termina en el 2000, cuando ya la estructura institucional de México permite que por la vía de las elecciones pueda disputarse en realidad el poder, y se respeta la decisión ciudadana por quien votó. Ahí terminó la transición democrática. Viene ese periodo muy corto que es la alternancia, y inicia, me parece que eso es lo que inicia el gobierno de Calderón, lo que se llama en ciencia política la construcción de la gobernabilidad democrática, una vez que ya pudo transitarse vía la alternancia de un régimen que gobernó 70 y pico de años, la bisagra, que es un gobierno de alternancia, y luego la posibilidad de ir acumulando en el proceso de la construcción democrática. Me parece que es lo que inicia Calderón, y va a tardar muchos años. Yo espero que podamos tener la forma de una democracia constituida con los estándares internacionales. Pienso que nos vamos a llevar todavía 18 o 20 años, y no va a ser antes de eso. Gracias por continuar con nosotros esta noche. Les recuerdo, estamos en De Ida y Vuelta. Les estoy presentando una conversación que sostuve recientemente con Rubén Aguilar Valenzuela, académico y ex vocero del expresidente Vicente Fox. Antes de continuar con nuestra conversación, quiero dar las gracias a algunas de las revistas que nos han hecho llegar. Agradezco a Natalia Vidales el envío puntual de su revista Mujer y Poder. En esta ocasión, en la portada, Hillary Clinton, una de las contendientes para lograr la candidatura por el Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Igualmente agradezco a la colega Elma Laura Ahumada el envío de su revista 30 días. 30 días, el capítulo del mes de marzo. Doy las gracias también a Antonio Duarte por el envío de su revista Así, una excelente revista. Gracias también por enviarnos esta. A nuestros amigos de la revista Amiga, que por cierto están celebrando un aniversario más, muchas felicidades, que sigan los éxitos, y gracias por supuesto también por enviarnos este ejemplar de aniversario de la revista Amiga. Igualmente a nuestros amigos de Casa Nueva, una espléndida revista también que circula en nuestro estado. Gracias por el envío de todas estas revistas al staff de Ida y Vuelta. Y bueno, continuando con nuestro programa, le decía en la conversación con Rubén Aguilar, en esta parte hace un análisis y una crítica aguda al desempeño, al papel de los medios de comunicación en nuestro país. Advierte dos problemas claves, fundamentales en el periodismo que vive México en este momento: la declaracionitis y la comentocracia. Dice Rubén Aguilar que la democracia mexicana merece medios de comunicación con un trabajo más profundo, con un periodismo que se base en el dato y no solamente en el comentario o la declaración.
Rubén, ¿qué recuerdas de tu etapa como vocero del expresidente Vicente Fox? Sobre todo, ¿qué te recuerda, qué te evoca aquella frase tan famosa en los medios de comunicación, lo que el presidente quiso decir? Pues mira, me evoca, primero, que me hubiera gustado muchísimo haber inventado esa frase, que nunca dije, se ha convertido en una frase tan parte de la cultura nacional que me hubiera gustado decirla y patentarla, pero no la dije, nunca la dije.